Pues yo lo que vi o lo que noté fue como esta de que de alguna forma esta como, no sé, yo digo que sí está un poco racista, ¿no? De marcar como que todo lo que es mito no es verdadero, ¿no? Y por lo tanto es así como pues, una historia que no es cierta, ¿no? Y creo que al final pues, habla de un diálogo, ¿no? Y que de alguna forma tiene que ser como, ajá, que, y si no, que la historiografía debe pues de comprender el funcionamiento, de cómo funcionan estos mitos para, pues, para esos ciertos grupos, ¿no? Y que no necesariamente tiene que caer en lo falso y lo verdadero, ¿no? Sino que pues, es un discurso histórico, ¿no? Y que lo tenemos que ver así. Y creo que es una forma chida de abordar los mitos, ¿no? O sea, no como esto de que pues, fue así o no fue así, ¿no? Sino pues qué nos están tratando de decir, ¿no? ¿Qué significaban para ellos? Sebastián, tú que estás yendo hacia este lugar del mito, ¿cuál sería la oposición que habría que pensar en esos términos? O sea, ¿mito a qué se opone y qué características tienen en esta oposición? Pues esta concepción como de la historia positivista, ¿no? Como, pues, algo así me acuerdo que sí, algo así lo decía Navarrete, ¿no? De los carnales que, ajá, sí, espérame. Estoy buscando mis notas, ¿eh? Sí, 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 con calma. Am, ajá, sí, pues sí, ¿no? De esas como verdades históricas que se pueden comprobar y refutar, ¿no? A partir de, pues, de las contradicciones que hay con otros textos, ¿no? O sea, creo que es como eso, ¿no? Así como de una historia que realmente pasó y de un mito que, pues fue invención, ¿no? Y que de alguna forma no sé, se me hace como esta parte como, o sea, yo lo veo así como todo este dilema que hay con el mito guadalupano sobre si sí pasó, sobre no pasó, pero pues que realmente pues funciona, ¿no? Y tiene implicaciones, no sé. Ok, bueno, digamos entonces, una característica que nos está dando Sebastián respecto de lo que, o sea, podríamos denominar mito, es, entiendo, esta incapacidad que tenemos de corroborar si este mito o la narración que se trae en este mito efectivamente sucedió o no sucedió, ¿no? Entonces, bueno, habría una característica ahí de lo que podríamos llamar mito, y bueno, después habría que preguntarnos si mito es, o el pensamiento mítico en este sentido es solo la narración o es todo un complejo de creencias, ¿no? Digamos, en realidad eso es la pregunta que después hace López Hosti, ¿no? O antes, en realidad, que Navarrete, pero digamos, eso está ahí de fondo, ¿no? Pero bueno, pensemos ahorita nada más en el mito como narración, como una manifestación de, de toda una complejidad de creencias que están en estas comunidades, y de todos modos, en tanto narración, habría que decir que es incomprobable o que probablemente tenga esta capacidad de no ser comprobable en los hechos verídicos, digamos, ¿no? En la factualidad del mundo. Y bueno, ante eso que digamos, bueno, más bien antes que como respuesta, ¿cuál es la consecuencia, según el texto, de pensar estas narraciones como míticas? O sea, específicamente además no es estas narraciones, ¿no? Es la narración particular de la migración de estas comunidades hacia el centro de México. Bueno, ¿puedo? Sí, David. Sí, bueno, yo siento que más que, o sea, que todas estas, estas definiciones, estos mitos, pues van encaminados hacia la creación de una, en el caso de los mitos fundacionales, o pues son para justificar o son para fortalecer una, un inicio, ¿no? O sea, generalmente, obviamente, no, la mayoría de las cosas no son así, pero sí se van formando se van consolidando esas creencias para pues después volverse tradiciones, porque, bueno, así lo dice el libro, ¿no? O sea que es lo que va tratando de echar a andar es precisamente ese funcionamiento de la tradición, de que va caminando hacia ya este mito, ¿no? Lo que va, lo que viene en la lectura, ¿no? Pero, y digamos, en términos más ya de nuestro análisis, ¿no? Digamos, esta concepción, este análisis o asumir que estos documentos al final son textos míticos, digamos, tiene consecuencias, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia específicamente sobre esta narración al considerarse un mito? Es decir, ¿cómo lo podemos
cómo nos podríamos acercar a su estudio una vez que asumimos que tiene esta particularidad del mito, que es la que dice Sebastián, ¿no? O la que hemos extraído de la participación de Sebastián, que son incomprobables. Bueno, Y, yo creo que aquí el detalle es como lo que nos educan a nosotros como antropólogos, ¿no? O sea, no podemos decir, no podemos caer en una dicotomía si está bien o si está mal, porque al final de cuentas como antropólogos a nosotros no nos toca decir, ah, bueno, sí fue verdad y es estos, ¿no? O sea, nosotros yo creo que nos acercamos desde ese punto de vista neutral, ¿no? Desde el punto de vista de que, bueno, aquí lo dice, trae un planteamiento, se va formando un concepto, de ahí una tradición, y yo creo que hasta ahí, ¿no? O sea, o sea, yo siento que, y creo que es también el punto de vista que da el autor del artículo. ok, bueno, entonces, digamos, eso sería como ya eh, ¿cómo decirlo? Como un deber epistemológico, digamos, ¿no? Es decir, ¿de qué manera nos tendríamos en tanto antropólogos y antropólogas que acercar a estas narraciones? Bueno, pues justamente una de esas características tendría que ser, no estamos aquí para juzgar su veracidad, sino más bien para entender cómo se articulan, ¿no? En términos culturales, digamos. Eso de todos modos no nos quita que no se hayan intentado establecer, incluso bajo esa idea, ¿no? De encontrar su sentido en estas tradiciones y en estas narraciones, que haya quien no haya partido de asumir que esto es una mera narración mítica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se asume, por ejemplo, Seller, que este tipo de narraciones son exclusivamente un reflejo de la mitología, digamos, de las comunidades mexicas. Ahí hay un cambio y una condición que nos obliga a tomar incluso, digamos, decisiones de investigación. ¿Alguien, ¿alguien se acuerda cómo es que lo resuelve, por ejemplo, él, Seller en particular? Se expone en el artículo, ¿no? Es esto del pensamiento, pues como si prelógico o salvaje, de esta distinción que hace entre logos y mitos, o no va por ahí. Yo creo que eso es importante después como razón, ¿no? Es decir, digamos, hay una secuencialidad que podríamos pensar en términos de la distinción entre, lo voy a decir yo ahora, entre mito e historia, ¿no? Esa es la oposición básica que, digamos, reinaría en, eh, en esta discusión, ¿no? ¿Consideramos que estos textos son míticos o consideramos que estos textos son históricos? Y es decir, ahí justamente estaría lo que tú planteas, Sebastián, ¿no? Una cosa, una característica, según estas escuelas del pensamiento mítico, es que es prelógico, ¿no? Que no es constatable y que además está basado en una serie de pensamiento que podríamos también llamar religioso, es decir, no hay una manera científica de concebir la realidad, ¿no? También científica, muy entre comillas, obvio, en este sentido, pues muy, como decía David, desde la ciencia positiva, ¿no? O como decías tú, Sebastián, no me acuerdo cuál de los dos fue. Y entonces habría una oposición ahí encontrada ya no digamos, no con la historia en tanto discurso, sino más en la historia en tanto práctica, ¿no? Es decir, perdón, en tanto disciplina. Es decir, y basada en unas características muy particulares que permite una rigurosidad en el estudio y entonces es una cosa como, digamos, racional, ¿no? Aquí también de paso está la idea de razón. Y esto es lo que va a contribuir a pensar y a dividir en esta gran dicotomía, que de hecho, en buena parte, esta dicotomía es la que nos interesa para la clase de hoy, eh, digamos, para organizar la manera en que se estudia. Pero ya particularmente, digamos, eso sería como a grandes rasgos, creo, ¿no? Pero ya particularmente lo que habría que pensar es de qué manera esta oposición y decidir que es sobre todo mítico, tiene consecuencias en las cosas que asumimos de esta narración en particular. Es decir, ¿qué consecuencias tiene esta narración en,
en términos de propio estudio de Mesoamérica y en particular en el propio estudio de esta idea de Aztlán, de Chicomostoc y de México y su relación en la migración. Y ahorita, de hecho, vamos a regresar a lo que tú planteabas, Sebastián. Nada más es como para ir encontrando mucho mejor las consecuencias también que tienen estas decisiones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Aztlán? Si consideramos que es mítica la narración, ¿existe o no existe? Pues hace un poquito vi una conferencia en la que decía que una chica decía que, pues, que la persona que buscara Aztlán sería como buscar el jardín del Edén, ¿no? Pues que no iba a encontrar ni madres, que pues, o sea, que era algo así, que nada más era como metáfora, ¿no? Pero pues Navarrete dice que las tradiciones indígenas son históricas, ¿no? Pero pues no, a lo mejor no se apegan a esas cosas como científicas, ¿no? Entonces a lo mejor pues, y que como lo que hemos visto en la clase, pues sí, ¿no? O sea, las migraciones, o sea, sí se migró de un lugar, ¿no? Sí se migró del norte hacia el Valle del México, ¿no? O sea, puede que a lo mejor no sea la isla como tal, pero sí hubo una migración, ¿no? Sí, o sea, sí hubo un desplazamiento de los pueblos, ¿no? De un lugar de origen al valle, ¿no? Pero, y ahí, Sebastián, dices algo que es muy interesante, de hecho, ¿no? O sea, dice Navarrete, estas tradiciones son históricas, pero claramente también su definición de histórico no es la que yo estaba apuntando ahora, ¿no? Que es esta idea como de comprobación, de veracidad en el discurso. Está relacionado más con el devenir de las propias comunidades, digamos, ¿no? Y con la funcionalidad social que tienen estos discursos que también se van modificando y entonces también ahí comprueban su historicidad. Es decir, si la comunidad cambia, estos discursos cambian y se adecuan a las necesidades del momento. Digamos, ahí hay una historicidad distinta. Pero regresemos más a esta oposición primera, ¿no? Justamente lo que tú decías, hay una discusión en general, ¿no? ¿Existe o no existe Aztlán? Y la respuesta es, si consideramos que esta narración es mítica, eh, pues habría que considerar que no, que Aztlán es una invención a posteriori de los resultados que hay en un momento específico de las comunidades nahuas ya habitando el centro de México, ¿no? Y entonces incluso se puede proponer algo así como Aztlán en realidad es la mitificación de lo que entonces era México, ¿no? Es decir, un islote, se recuerdan de nuevo ciertas características que hay como la vida lacustre y se proyectan a un pasado mítico, ¿no? Digamos, esa es un poco la manera en que procede independientemente en que procede este apartado mítico, digamos, o esta visión mítica de este hecho. Y por otro lado, digamos, la otra visión, que en esta histórica, no la que tú apuntas, sino una histórica más positivista, llamémosle, en donde queremos encontrar las características y los hechos que están detrás de la narración, pues lo que nos lleva es a querer buscar a Aztlán y efectivamente intentar correlacionar un montón de lugares que podrían ser este posible espacio de origen de migración, ¿no? Y se han propuesto varios desde el norte de Estados Unidos hasta, pues no sé, Nayarit, ¿no? Está ahí hasta Titlan, ¿no? Que es un pueblo que se ha, no, hasta Atlán, perdón, hasta Atlán, que se ha propuesto como el posible Aztlán, ¿no? Que ese sí es el lugar de las garzas, Aztlán, quién sabe qué es. Pero bueno, digamos, ahí hay como una serie de propuestas históricas en donde además se buscan encontrar la correlación de lo que se narra con un mapa en específico, con acontecimientos cronologizados muy particularmente, etcétera, etcétera. En realidad ahí se están oponiendo los dos discursos, ¿no? Uno le da veracidad y otro le da una mera proyección psicológica. Y entonces ahí sí va a entrar también lo que tú decías, Sebastián, acerca de el, esta caracterización del conocimiento del mito como una cosa perlógica que hay que desechar para construir una verdad, ¿no? Y entonces lo que ahí viene también es nuestra propia, eh, digamos, evaluación de las fuentes, ¿no? Porque lo que tenemos nosotros ahora pensemos en el caso de nuevo de esta narración de la migración mexica, ¿no? Que además vamos a encontrar, es un tópico que se repite en todos los textos historiográficos de tradición náhuatl, ¿no? Y no solo en los de tradición náhuatl, lo vamos a encontrar también en el Popol Vuh, por ejemplo, ¿no? Se ve que ahí hay algo que está operando a nivel mesoamericano, digamos, pero claro, nuestras mayores fuentes de información, por cómo sucedió la escrituración, la graficación de estas narraciones son náhuatl, ¿no? Y bueno, entonces habría que oponer este pensamiento mítico con este pensamiento histórico. Y entonces vuelvo a preguntar, eh,
¿Qué características, pensemos en el tipo de transmisión, van a tener, por un lado, el mito, con qué está asociado, y por otro lado, con qué está asociado la historia, en esta visión positivista? ¿Alguien se acuerda? Sí leyeron, ¿verdad? Digo, me queda claro que David y Sebastián sí, pero el resto... Pues la historia sería como algo más escrito y el mito oral. Exacto, Sofía. ¿Y podrías, por favor, elaborar un poquito esta idea? Muy sentido, no sé. Ok, bueno, Sofía, también se vale decir Safo, ¿no? Eso también es verdad. Entonces, bueno, Sofía zafó, pero alguien podría elaborar esto que dice Sofía, que de hecho es el punto nodal de la situación, ¿no? Dice ella, asociamos el mito con lo oral y asociamos la historia con lo escrito. ¿Qué podemos pensar al respecto? A ver, dice Sara ahí por el chat, ¿no? Que la oralidad, les digo que luego esto es como andar ahí en la radio, ¿no? O sea, dando saludos a los que escriben así. Que la oralidad no la toman en cuenta porque es deforme, bueno, o sea, que el discurso puede cambiar. Y entonces, bueno, ahí hay una situación que es muy clara, ¿no? La oralidad es esto que estoy haciendo yo, ¿no? Que bueno, ahora con las grabaciones de Zoom, digamos, ahora habrá un soporte oral que se mantenga en el tiempo, ¿no? O si grabamos, ese es un problema que tenemos luego los lingüistas, ¿no? Queremos grabar, y bueno, y los antropólogos en general, queremos hacer grabaciones de tradición oral, la grabamos y entonces la tradición oral se descontextualiza completamente porque claramente la oralidad no solo es el manejo del discurso, ¿no? Está relacionada con un montón de otras cosas, específicamente con el contexto particular de enunciación y las condiciones de quienes participan de ello, ¿no? No sé si les ha tocado en alguna materia hablar de la etnografía de la comunicación, por ejemplo. ¿No? De Himes, no les han hablado de Himes. Bueno, Himes es un lingüista antropólogo que justamente tiene esta visión pues mucho más de uso, ¿no? No es un lingüista chomskiano, pues, que está intentando hacer sintaxis formal, sino está más bien pensando en cómo se usa la lengua, ¿no? Y entonces agarra este término de competencia lingüística muy a la Chomsky, y entonces intenta observar cómo eso también tiene un traslape que podríamos llamar competencia cultural, con el cual están completamente imbrincados la cultura y la lengua, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que para poder dar cuenta de las características de un discurso específico, pues también hay que dar cuenta de la situación en la que se enuncia este discurso, quiénes participan, qué finalidades tienen, qué géneros emplea, etcétera, etcétera. Y entonces la oralidad, y bueno, y tiene ahí un acrónimo, speaking, que utiliza justamente para hablar de las características que uno tendría que buscar cuando hace una etnografía de la comunicación. Sí, Sofía. Este, mm, ay, es que tengo la idea muy clara, pero no sé cómo expresarla. Pues es que tampoco hay que hacer unos guajes de que al fin y al cabo, como que toda esa parte de la migración de Aztlán y todo eso, también al fin y al cabo eso, el discurso histórico del Estado-Nación se lo apropia, ¿no? Y a mí pues como que me hace ruido en el sentido como de esto que vemos como, o sea, que sigue la mata dando y siempre nos lo están diciendo las clases de antropología mexicana y demás, de que parte de la construcción de la identidad nacional mexicana es la veneración en palabras de, no me acuerdo de quién, pero de uno, que decía que veneramos al indígena muerto y negligimos al vivo, ¿no? Entonces es como, pues sí, ¿no? O sea, como esta adoración por las culturas indígenas del pasado, entonces hay como un corte a lo largo de la historiografía en donde se permite lo mítico y ya después ya no, ¿no? Entonces, voy a seguir pensándola, perdón. No, bueno, pero justo lo que apuntas es, digamos, usos posteriores,
¿no? O sea, lo que es muy interesante es, nosotros estamos hablando de estas narraciones para las comunidades del siglo XVI en el contexto del siglo XVI. Claramente, o sea, otra cosa que tiene la oralidad y este tipo de narraciones, y en realidad la historia, ¿no? Cualquier construcción historiográfica tiende a esto mismo, es a modificarse según las necesidades de los grupos hegemónicos, además, ¿no? Bueno, también, si aceptamos que también los grupos no hegemónicos, creo yo que es verdad, pueden formar historia, bueno, también tendrán sus necesidades colectivas de escribir una historia, ¿no? Pero bueno, pensando más en el grupo hegemónico, que es quien suele hacer uso de este tipo de narraciones, es verdad que además a lo largo del desarrollo del Estado-Nación mexicano, específicamente esa narración ha sido empleada además como para sentar las bases de la identidad del Estado-Nación, que se cruza, ¿no? Ya lo sabemos, lo hemos dicho un montón de veces, con la idea de los mexicas, ¿no? Que para empezar, y también es algo que hemos dicho, ni siquiera eran los únicos hablantes de náhuatl, ¿no? Entonces, digamos, ya desde ahí habría que empezar a quitar cosas. Lo que es muy interesante, pensando en lo que dice Sofía ahora, es cómo incluso la narración de Aztlán en el mito, ¿no? Y creo que también Navarrete en algún momento lo comentará en algún texto o en algún documental, no sé, ha servido también para dar identidad a los chicanos, ¿no? O sea, las comunidades chicanas sitúan Aztlán en el territorio norteamericano, en territorio gringo, digamos, y justamente situarlo en territorio gringo les permite generar identidad y reclamar el territorio como parte de ellos, ¿no? Y entonces viene también todo este discurso muy metido entre lo hispano y lo náhuatl, digamos, o lo mexica, en donde casi básicamente es la frontera nos cruzó a nosotros, ¿no? Pero aquí nosotros estamos desde época prehispánica. Entonces, digamos, ahí en términos identitarios se va a ir reconfigurando este mito. Eso no quita que, digamos, o no mito, ¿no? Porque a lo mejor tiene fuentes históricas o validación histórica en estos términos de la historia positiva, digamos. Como quiera, de todos modos, retrotraigamos un poquito al punto anterior, en donde hablábamos de las características de la oralidad, ¿no? Justamente la oralidad tendría esta capacidad de reajustarse mucho más fácilmente a las necesidades de los colectivos porque es mucho menos fija, que es lo que se planteaba, creo que era esta Saraí, ¿no? En el chat, ya no me acuerdo, si era Saraí. Y entonces, justamente, digamos, una oposición que va a ser muy constante, muy fija entre lo que es oral y lo que es escrito es que estas, pues no las podemos conocer, ¿no? Y estarán cambiándose constantemente, se adecuan mucho más al contexto de enunciación al que pertenecen, y por otro lado tenemos la escritura, ¿no? La escritura habría que plantearla en términos eh, de fijación, ¿no? Y esto es en realidad una tradición mucho más europea, ¿no? En donde la escritura se considera parte fundamental de la veracidad de las cosas, ¿no? Y viene de un desarrollo histórico también muy particular que empieza con el desarrollo del alfabeto, ¿no? O sea, digamos, el alfabeto fue un invento por ahí pues del siglo V antes de Cristo, una cosa así. El alfabeto latino es mucho posterior y además, bueno, durante mucho tiempo, además se llevó este alfabeto para escribir una sola lengua que era el latín, ¿no? Y bueno, ya sabemos, la tradición latina europea medieval es muy fuerte, es muy importante, ¿no? Justamente en este proceso, la escritura, y cruzado también con la Biblia, ¿no? Que es el gran libro de las verdades, que forzosamente está escrito, está sujeto a interpretación, pero la interpretación es ya de una cosa bien específica, ¿no? Entonces, junto con esta idea de que la verdad está en la escritura sagrada y que también nosotros tenemos la capacidad de escribir, la verdad se empieza a entender como una cosa que solo existe en las fuentes que pueden estar graficadas, ¿no? En las fuentes que han sido pasados a el alfabeto. Y entonces justamente esto nos lleva a una gran pregunta que de hecho es, digo, yo les había dicho que era si querían, pero al final ya me decidí que no va a ser si quieren porque a mí me gusta ese tema, es que la pregunta es, ¿qué pasa con la escritura de Mesoamérica? ¿No? Es decir, estamos hablando en un momento en el siglo XVI, cuando se hace esta primera valoración de estas fuentes, llegan los jesuitas, llegan los franciscanos, llegan los dominicos, se enfrentan a una serie de fuentes históricas de estas comunidades y concluyen una cosa así como no hay escritura, ¿no? Esta gente tiene pinturas y a partir de las pinturas uno es que se narran los mitos, y bueno, esto ha sido un conflicto todavía en el siglo XX, ¿no? En donde tenemos que pensar siquiera que, bueno, ya ahora en el 21, perdón, yo me quedé en el siglo pasado,
que tenemos que revalorar qué es lo que entendemos por escritura y preguntarnos otra vez cuál es el papel de la escritura en esta gran área, primero, ¿no? La mesoamericana, en estos tiempos prehispánicos, ¿no? También para digamos, mantener un foco muy particular y siquiera si existe, ¿no? Y entonces, digamos, vayamos un poco hacia allá. Digamos que entonces la oposición que podemos rescatar del texto, creo, o sea, bueno, no es lo único que podemos rescatar del texto, pero algo que es muy claro que está ahí puesto, es que hay una mitificación, una valoración de mítico de estos textos, porque no están sustentados en una escritura alfabética, ¿no? La escritura alfabética fue una fuente de valoración muy importante para considerar que una comunidad tenía historia o no. Es decir, los europeos no se lo van a preguntar de los musulmanes jamás, porque tienen escritura, ni de los chinos, porque tienen también un sistema claro de escritura, aunque no lo entiendan los europeos, ¿no? Digamos, ahí no hay duda, alguien está escribiendo. Se lo preguntan de acá. La gran pregunta que se lo hacen es para América Latina, o lo que después sería América Latina. Y entonces, la pregunta es, ¿qué saben ustedes de la escritura en Mesoamérica? También se vale decir nada y no es como que vayan a reprobar por eso, ¿no? Pues creo que lo que más destaca son los jeroglíficos mayas, ¿no? O sea, es como lo que más se entiende por escritura. ¿Por Ya qué, lo Sofía? demás, como que el resto de los documentos escritos, de cierta forma, como involucran más que nada cuestiones pictográficas, se los menosprecia, siento yo. Ok, y bueno, y justamente ahí sería la primera cosa que tenemos que observar, ¿no? Lo que se dice justamente es esto que acaba de decir Sofía, que estamos ante algo como un pictograma, ¿no? Y entonces habría que preguntarnos, bueno, ¿qué es un pictograma? Generalmente se dice algo así como son dibujos que representan ideas, ¿no? Por ahí es más o menos la definición que tenemos. Y entonces, bueno, lo que plantea Sofía, digamos, sí es una especie de lugar común que tenemos en el estudio de la escritura en esta zona del mundo, que es la que sin duda es escritura, es la escritura maya, ¿no? Ahí nadie duda y digamos como que incluso tiene toda una historia ahí acerca, un mito también de cómo fue que se descifró esa escritura, ¿no? Ustedes saben, un soviético, Yuri Norosov, ¿no? Que suele salir en una foto muy enojado con un gatito bastante bonito. Pero bueno, no hablemos ahorita de Norosov, más bien pensemos en la escritura. ¿Qué más saben ustedes de la escritura mesoamericana? ¿No? ¿Alguna otra idea? Digo, incluso si no tienen como algo, no van a citar una fuente ahorita, ni van a citar a Norosov, ni a nadie de ellos, no importa, ¿no? O a Michael Coe, no importa, ¿no? O a esta Proskoriakov, ¿no? Da igual, o sea, más bien la pregunta es, o sea, ¿qué les han dicho? Algo les han de haber dicho en sus clases sobre la escritura en Mesoamérica, ¿no? Bueno, yo no he tenido clases como tal que me digan que directamente qué onda con la escritura o algo similar. Sin embargo, pues tomé un cursito y en CEICH, en el cual hablaban de lenguaje visual de Mesoamérica y mencionaban que pues debido al tipo de escritura que tenían, que es pues sí pictográfica, se tienen como que no sé, una especie como estilos y también signos que se repiten constantemente, ¿no? Entonces, como que las personas que hacían estos escritos eran como que personas, pues sí, como estudiadas en el tema, ¿no? Y que sabían cómo escribirlos y por lo menos se mantenía no sé si estilo mesoamericano de escritura, porque como que hay sí una recurrencia a tres formas o tres signos que siempre están constantes ahí, que pues también implican como recursos como, no sé, una, una especie de dualidad en algunos casos, el quincunce también, que es un constante dentro de la escritura mesoamericana.
entre otras, que no me acuerdo cómo se llaman, que en algunos casos, pues, como, pues llevan a un discurso mucho más interno y que va mucho más lejos, ¿no? Bueno, en el caso de El Seich, pues tomo como referencia a Octavio Quesada ya. ¿Cómo se llama? Ya, me acuerdo que se llama Núñez, no me acuerdo. Pero pues menciona que pues, el Tlaloc es como que una historia de trasfondo, ¿no? Entonces como que no hay una especie de... Sí, no es como que vayan a ser signos que aparezcan por sí solos o que tengan singularidad, sino que pues tienen un trasfondo importante, ¿no? Quizás que de alguna u otra forma los signos pues sí se complementan entre sí y ya. No recuerdo más y estoy perdido sinceramente. Ok, Max, no, muchas gracias. Justo también, digamos, algo que es muy importante que apuntas, ¿no? De entrada, porque apuntaste varias cosas que hay que rescatar, es que justamente dices, ¿no? Hay una serie de signos, llamémosle ahora sí en abstracto signos, que ocurrirán como a lo largo del desarrollo histórico de Mesoamérica, ¿no? Y entonces esto nos lleva, por lo menos en principio, a la idea de una tradición generalizada, es decir, lo primero que tendríamos que pensar en tanto escritura es que la escritura no es una cosa que sea como muy común a todas las comunidades humanas, ¿no? Digamos, ha tenido una serie de invenciones a lo largo de la historia y probablemente ha ocurrido en unas cuantas partes del mundo y una vez, ¿no? Y claro, una vez que se inventa la escritura en estas comunidades, lo que sí podemos observar es que se dispersa, ay, ya tiré mi pluma, a otras comunidades y entonces estas comunidades van a poder hacer ajustes necesarios para su escritura. Pensemos en la tradición europea de donde viene nuestro alfabeto, pues bueno, o sea, en realidad empieza en una profundidad histórica tal como el jeroglífico egipcio, que después va a derivar en una especie de consonantario y silabario para las lenguas semíticas, ¿no? Por ejemplo, el árabe o la escritura hebrea, que justamente están emparentadas con el abecedario que tenemos nosotros, ¿no? Este va a llegar a Grecia. Ahí van a inventar los sonidos vocálicos porque justamente y por las características lingüísticas de las lenguas semíticas no necesitaban especificar las vocales y bueno, ya una vez que los griegos le meten vocales al asunto, pues ya se va a crear el abecedario como lo conocemos, los latinos lo van a copiar, Cirilo lo va a copiar y va a ser el alfabeto cirílico, es decir, ahí empiezan a extenderse un montón de versiones de un mismo principio, ¿no? Y entonces justamente, y en este caso además son principios alfabéticos, es decir, un sonido, una grafía, más o menos, ¿no? Tampoco es que eso se respete, y si piensan en la escritura del inglés o en la escritura del francés, completamente falso esta idea de un signo, un sonido, ¿no? Son escrituras que tienen 700 años y son así, pues ya nadie pronuncia Chevauche, ¿no? Chevauche, es Chevaux, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estos principios están puestos ahí y podemos pensar lo mismo de la escritura en Mesoamérica, es decir, podemos plantear que tiene un origen único, que tiene un principio en el cual se originaron los principios, además, sobre los cuales va a estar basado este tipo de escritura, y a partir de ahí se dispersó en el área y generó diferentes tradiciones también de escritura, de las cuales de hecho la náhuatl es una, ¿no? Y es pues la que conocemos quizás menos, pero que tenemos un corpus ahí que nos permite leer ciertas cosas, ¿no? Por supuesto, lo que decía Sofía en un principio también es cierto. La escritura que mejor conocemos y que más ha estado estudiada porque tiene el corpus más amplio es la epigráfica maya, ¿no? Del clásico, es decir, todo el corpus histórico de reyes, de gobernantes, de batallas que están ahí en, no sé, en el templo de las inscripciones o en las, ¿cómo se llama? O en los monumentos de piedra que están así también en las zonas, en las zonas, pues digamos, arqueológicas mayas. Ese es nuestro corpus más amplio de escritura. Códices conocemos nada, ¿no? En realidad los códices se perdieron en quemas, tanto como ya mencionan en el texto que leían de Navarrete, quemas tanto prehispánicas, llamemos, como las quemas que son las famosas, ya vertidas en el mundo católico. La más famosa es la de Maní, en Yucatán, ¿no? Llevada por Landa, donde básicamente pues, quemó casi todos los textos mayas de la época. Bueno,
Entonces, justamente tenemos principios básicos de escritura que se van a repetir una y otra vez y que de hecho la escritura náhuatl del siglo XVI, XV-XVI, va a estar basada en principios muy similares, ¿no? Ante ello, lo primero que tendríamos que decir es que más que una escritura pictográfica, llamémosla, hay que pensar en una escritura logosilábica. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de pictogramas, que de hecho habría que empezar a dudar de la noción de pictograma dentro de la historia de la escritura a nivel mundial, decimos algo así como es que es una idea, así abstracta, y uno la lee, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ponemos un sol o un signo de un sol, y entonces ya decimos que esto, no sé, pensemos que es en náhuatl, se lee tonatiu, ¿no? Pensemos que es en maya, se lee kin, ¿no? Y entonces como que uno va ajustando la lengua a esta imagen que tenemos. La escritura logosilábica, en realidad, lo que habría que plantear es que tenemos un paso quizás más adelante, o en realidad habría que pensar que la escritura nace haciendo referencia siempre a una lengua en particular. Y entonces no es que nada más se lea un signo y se pueda adecuar, sino que además en la escritura, pues ese signo tiene que ser leído en una lengua y los demás elementos van a hacer referencia a esa lengua. La escritura mesoamericana, ya por lo menos la del clásico, encontramos que de hecho las relaciones que hay es entre un logograma, es decir, un símbolo que va a hacer referencia a un elemento, a una palabra, y una serie de elementos que pueden servir para indicar cómo se lee. Y entonces, por supuesto que estos hacen referencia a una lengua en específico. Y en particular hacen referencias a sílabas. Y entonces, con estas sílabas se especifica cómo se tiene que leer un signo en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la representación en la escritura del cholano clásico, o sea, es decir, en la escritura maya, del signo de piedra, tun, ¿no? Y bueno, todavía no sé si van a... En maya tun todavía es piedra, pues, ¿no? Y entonces, podríamos encontrar en la escritura de estas lenguas varias maneras de representar piedra. Por un lado, únicamente el logograma, que hace referencia por sí mismo a este concepto completo tun, y que tiene que ser leído como tun, o bien podemos encontrar elementos que también han ido evolucionando, que sirven para indicar qué sílabas componen esta palabra. Y entonces podemos encontrar solo la sílaba final o la sílaba inicial. Entonces, por ejemplo, esto se lee tú como sílaba, y esto entonces lo que complementa es la lectura de tun, ¿no? Básicamente tenemos dos veces tun, es indudable que lo que tiene que leerse es tun. O bien, esto cosito de acá es un ni en la escritura logográfica, de logosilábica maya, y entonces nos está diciendo esto acaba con una n en realidad. Entonces, con eso sabemos que la manera en que tiene que leerse este elemento, ahí se perdió mi cursor, este elemento es tun, ¿no? Está, digamos, representado o fortificado porque se le ha puesto el ni que nos dice acaba con esta nasal, ¿no? Acaba con nen. Lo mismo, podemos meter los dos símbolos, ¿no? Y entonces tenemos el tú aquí, el ni acá, y el logograma tun completo, ¿no? Y entonces esto literalmente es tu, tun, ni, pero en realidad leemos todo como tun. O simplemente, insisto, tener el logograma y volver a leer tun todo, sin ninguna indicación silábica, ¿no? En realidad, este es el principio de escritura que va a guiar todos los sistemas mesoamericanos que conocemos, ¿no? Es decir, los nahuas, cuando tenemos escritura logosilábica en los documentos nahuas, encontramos exactamente el mismo principio. Cuando tenemos escritura logosilábica en documentos mayas, encontramos el mismo principio. Algunas estelas de Monte Albán probablemente tengan este principio y hagan referencia entonces a una lengua protozapoteca, es decir, a un zapoteco muy, muy, muy viejito que a lo mejor ya se puede interpretar, a lo mejor no, ¿no? Y entonces justamente, digamos, esto va a ser lo que va a sostener toda la idea de escritura en el área, y esto es justo lo que Norozov descubrió y lo que después Tatiana Puskoriakov dio a conocer en el mundo americano, donde no querían aceptar las lecturas que hacía Norozov, ¿no? Este principio logosilábico, que además encontramos en otras escrituras jeroglíficas, ¿no? La escritura jeroglífica egipcia funciona exactamente igual, es decir, es un principio que se repite en otras comunidades
para resolver el problema de la escritura. Entonces, pregunta primero, hasta aquí, este principio logosilábico queda así muy en abstracto, claro. Más o menos. A ver, Sebastián, Sofía, fueron los más o menos que logré ver. ¿Qué dudas tienen ustedes? ¿O qué les causa ahorita ruido? Digo, igual algo que hay que considerar es que están convencionalizados, ¿no? Así como una A no tiene nada para que se pronuncie A, ni una G tiene nada para que se pronuncie en unos casos GA y en otros casos G, bueno, JA. Así también en estas comunidades, ¿no? O sea, quizás los logogramas están más relacionados con el mundo, ¿no? Hacen más referencia al concepto que están representando en términos del signo lingüístico, podríamos decir que son índices del mundo, pero igual las sílabas pues ya son cosas que están convencionalizadas a través de la historia, ¿no? Y uno tiene que aprender, además, a leerlas y escribirlas, no es una cosa tan sencilla como nada más ver el sol y entonces interpretar el sol, ¿no? También hay toda, y lo vamos a ver ahora, un grupo especializado en mantener este conocimiento y en desarrollarlo, ¿no? Y además entonces esto significa que también puede tener cambios conforme van cambiando ciertas relaciones entre las comunidades y con la escritura, ¿no? Entonces, si el problema es que no se entiende por qué esto es ni, por qué esto es tú, habrá que encontrar históricamente la razón, ¿no? Pero, por ejemplo, en este momento, lo que nos importa es simplemente entender que un logograma que representa, insisto, es más un índice del mundo, y en este caso, pues es también una representación convencionalizada, como la de Altepet, ¿no? Ahora que decía Max, de símbolos que se encuentran constantemente en la tradición mesoamericana, Altepetl es uno de ellos, ¿no? Está representado en un principio por el monstruo de la tierra, en el mundo maya aparece también así, y poco a poco se va reinterpretando hacia lo que vemos y conocemos ya en la escritura mesoamericana náhuatl, ¿no? Que es un cerrito que tiene un signo abajo, que de hecho de eso son las fauces del monstruo de la tierra, ¿no? Hay una tradición ahí de representación muy antigua de este tipo de elementos. Pero, digamos, fuera de eso, que también, insisto, tienen que ver con la cultura que los está expresando, pues son convenciones, ¿no? Y entonces, esto es una piedra, ¿no? No hay otra manera de interpretarlo, pero hay que ser maya para saber que eso está representando una piedra, o aprender epigrafía, ¿no? Una de dos. Pero bueno, o sea, y entonces el principio es, al logograma le podemos poner símbolos que representan sonidos que integran la palabra que representa el logograma. Puede ser solo el sonido inicial, puede ser el sonido final, o pueden ser los dos, ¿no? Que es el caso que tenemos acá. Y esto va a ser una constante que vamos a encontrar en este tipo de escritura. Y entonces justamente podemos encontrar, ¿no? Todo un repertorio, por ejemplo, de logogramas, ¿no? Balam, Witz, ¿no? Que es un cerro, Bac, que es un hueso. Esto es todo es maya, ¿no? Obviamente no estamos hablando náhuatl aquí. Jal, que es lluvia, Pacal, escudo, ¿no? Y cada uno de estos tiene una interpretación logográfica y a la vez tenemos elementos que representan sílabas. Muchas veces pueden estar reinterpretados de estos, ¿no? Si Balam empieza con Ba, pues si ponemos una sílaba con una carita de tigre o de jaguar, pues a lo mejor se le va, ¿no? Justamente porque es la palabra con la que empieza, digamos, se van abstrayendo de estos logogramas los sonidos para poder hacer referencia a los sonidos con los que, por ejemplo, inician. De hecho, eso con lo que inician es lo que va a llevar a la escritura náhuatl a conformar su inventario silábico, ¿no? Porque también vamos a encontrar un inventario silábico en la escritura del siglo XVI, ¿no? Y justamente la idea es que podemos o complementar fonéticamente este logograma, que es lo que hacíamos al poner tun o tutun, ¿no? O aquí, por ejemplo, guaj, que es tamal o tortilla, esto es una sílaba gua, y entonces está fortificando, ¿no? Lo que está haciendo es reforzar el sonido que en este caso empieza la palabra, ¿no? Y esto justamente es para impedir que haya dudas de cómo se lee, ¿no? Son maneras de especificar que este signo tiene que empezar leyéndose con gua, o tiene que acabar leyéndose con una ja, y entonces se pone estas tres líneas que se leen ji, y entonces podemos escribir
la cosa es esta, ¿no? Tenemos 3 sistemas de escritura que coinciden en un mismo sistema. Por un lado tenemos la escritura solo logográfica, por otro lado podríamos tener escritura solo silábica, que de hecho se explota en muchos textos mayas del clásico, o bien la que es más común es esta escritura con complementación fonética, es decir, donde un logograma también está guiado en su lectura por una sílaba que indica o el fin o el principio con el que se debe leer este logograma. ¿Eso queda claro hasta aquí? Más o menos, por lo menos. Bueno, sí, Sebastián dice que más o menos sí. Los demás, ¿cómo vamos? Ok, Sofía dice que sí. Bueno, a ver si... Espero que los demás no se sientan perdidos. Pasa lo mismo en la escritura náhuatl, ¿no? Justamente lo que quizás conocemos más de escritura náhuatl son nombres de lugares. Pero los nombres de lugares no solo son, porque uno podría creer que si tiene un cerro y tiene un águila, pues es Cuautepec, no hay mayor duda de eso, ¿no? Pero no solo es porque sea la representación simbólica del águila y el cerro que conforman Cuautepec. También hay escritura como el tipo que acabamos de ver, es decir, representaciones silábicas y complementaciones silábicas a logogramas. Y entonces en náhuatl, o en esta escritura náhuatl, lo que vamos a encontrar es una diversidad de logogramas, por un lado, que todavía no están del todo definidos, no se han acabado pues de definir, y sílabas, que también están complementando a la lectura de estos logogramas, ¿no? Entonces, uno que es un clásico, el de Acoli, ¿no? El de Acolhuac, en realidad, ¿no? Recuerden, los Acolhuac son, por ejemplo, los texcocanos, ¿no? Grupos que vienen más de la tradición que podríamos pensar como chichimeca. Y entonces, justamente decíamos la clase pasada, ¿no? Los colhuac, los colhuaque, son gente que tiene antepasados, ¿no? Una manera de traducir colhuaque es que tiene abuelos. Y justamente este que tiene abuelos se refiere a que vienen de una tradición reconocida como tolteca, ¿no? Entonces el colhuaque, ¿no? O sea, los que no tienen abuelos, son la contraparte de esa tradición, la tradición chichimeca, que además, bueno, sabemos Texcoco, pues tiene mucha esta tradición narrativa histórica, por ejemplo, en el Códice Xolotl, ¿no? Donde se narra que son los chichimecas los que llegan a fundar la ciudad y más bien ahí ellos establecen su gobierno, recibiendo en algún momento también, pues, influencia tolteca, ¿no? Entonces, bueno, ya, esos son los colhuac, los colhuaque y los acolhuaque, ¿no? Y entonces, ¿cómo representar a colhuac? Esa es la pregunta. Y entonces, pues acoli, si nos recordamos de las partes del cuerpo, acoli es todo esto, ¿no? Y entonces, justamente vean cómo tiene el sonido que queremos, ¿no? O parte de la palabra que queremos representar. Ojo, que no el concepto, ¿no? No estamos hablando de gente que no tiene brazos o que no tiene extremidades superiores, ¿no? Estamos hablando de un concepto mucho más complejo. Entonces, no estamos hablando de la idea de brazo aquí. Estamos hablando de su sonido, de col específicamente, la primera sílaba. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer esta negación que coincide con tener una A? Tiene también una aj, ¿no? Tiene una aspiración. Pues bueno, ponemos A, el agua, at. Si se acuerdan, at es agua. Y entonces se abstrae el sonido de at, se le pega al concepto, no al concepto, sino al sonido que crea el logograma col, y entonces eso ya se puede leer como ajcol. Y entonces el contexto nos va a llevar a decir que están hablando de los acolhuaque, ¿no? Es decir, de la gente que no tiene abuelos, pero no estamos representando una negación ni un abuelo, estamos representando el sonido coli, ¿no? Y entonces justamente esta abstracción del sonido y la dimensión que cobra, y digamos, ya es algo que podemos llamar escritura, ¿no? Y entonces también los nahuas, en este sentido, tenían escritura, mucho menos explotada probablemente que la escritura logosilábica maya, pero basada en los mismos recursos, ¿no? Si consideramos, ¿cómo se va para atrás uno acá? Ya. Si consideramos que, por ejemplo, igual como col es brazo, y eso tiene una lectura, bueno, waj también tiene una lectura específica, y la estamos complementando aquí con un wa, ¿no? Para especificar que se lee waj. Es exactamente lo que pasa acá. Tenemos un col con un aj que tiene que leerse acoli, ¿no? Y entonces estamos complementando
el sonido o los sonidos y también creando un nuevo concepto, ¿no? Pasa lo mismo con Tecámac. De hecho, creo que esta es la parada ya de una estación del Metrobús, ¿no? Tiene exactamente este signo de una que va, creo que de la 3. Entonces, justo, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado una boca. La boca tiene dos sonidos aquí. Por un lado tenemos el tentli de los labios, que nos ayuda a interpretar este T. Tenemos toda la boca en general, que hay que leer como kama, ¿no? Porque también kamat es boca. Y tenemos la mano, might, que está reforzando la lectura de el final de kama, ¿no? O sea, no tenemos que tener duda que esto se lee por un lado T y por otro lado kama. Y entonces ya Tecama, lo único que le falta, que no está representado, es este locativo, ¿no? Que en el contexto va a llenar o va a aparecer porque sabemos que estamos hablando de un lugar. Y entonces Tecamac, que literalmente es en la boca de piedra, o en la orilla de la boca de piedra, o a la orilla de la boca, ¿no? También podría ser algo así. No, pero en la boca de piedra es mucho mejor. Tiene esta representación, ¿no? Tenemos otra vez los labios, la boca completa, Te, Kama, y este Ma que nos permite leer indudablemente Tecama, ¿no? Y entonces justamente así es como se va creando también la escritura dentro de las comunidades náhuatl. Ya, esto era un chiste, pero ahorita no viene al caso. Y entonces, bueno, hasta acá, ¿se va entendiendo? Ok, bueno, entonces, vamos a encontrar que además tenemos un sistema de escritura único que generó diferentes tradiciones, ¿no? Podemos hablar, ahorita vamos a hablar de ellas, por lo menos de dos tradiciones distintas, una del Istmo de Tehuantepec, que después va a generar la tradición maya, y otra mucho más de la zona de Monte Albán, de donde de hecho se van a nutrir las otras tradiciones, Cimax. Max, ¿no ibas a tomar la palabra? Ok, bueno. Y entonces, ¿qué características podemos encontrar en todas ellas? Por un lado, esto que acabamos de ver, este principio, son logográficas. No va a haber una escritura en Mesoamérica que no corresponda a ese principio. Por supuesto que se fue desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? En la forma más clásica de esta escritura encontramos además una numeración muy particular, que es la numeración que conocemos más por los mayas. Barras para representar los 5 y puntos para representar el 1. En algún momento del posclásico, de hecho, esa tradición va a cambiar como la conocemos en los escritos nahuas. Solo puntos para especificar los números y luego un sistema mucho más complejo, banderas, etcétera, para numerales más grandes, ¿no? Y lo que encontramos son sobre todo dos tipos de cosas que se representan a través de los logogramas. Por un lado tenemos, digamos, sustantivos, ¿no? Y una serie de elementos logográficos que van a representar verbos. Y entonces lo que podemos reconocer es que, por lo tanto, estamos ante una escritura, sobre todo también, ahí sí otra vez, en la más clásica del maya, una escritura que representa acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, la entronización de un rey, la conquista de una ciudad, la toma de cautivos, las ceremonias para deificar y dedicar algún templo, etcétera, etcétera. Siempre tienen un fin así espectacular. Y esto nos lleva también a pensar que la escritura en Mesoamérica tiene un fin político, ¿no? A diferencia de la escritura en Europa, que tiene más un fin administrativo, ¿no? Ya ven, la escritura caldea, por ejemplo, empezó tomando cuentas y deudas y cosas así. Probablemente la escritura en Mesoamérica haya iniciado más con un fin de mantenimiento de relaciones políticas y de dominación, ¿no? Y bueno, en este sentido, este bloque que se llama bloque de Cascajal, que pues ya es bastante antiguo, quizás sea la primera representación de una escritura en Mesoamérica, ¿no? Digamos, esto obviamente no está interpretado, no hay manera, hasta donde yo sé, de darle una interpretación a estos signos, pero ya tienen cierto ordenamiento, vemos la repetición de ciertos elementos, y eso justamente puede llevar a decir que estamos ante escritura más que ante un evento o una interpretación más pictográfica, llamémoslo, mucho más de un dibujo o una representación iconográfica, ¿no? En donde ya vamos a encontrar, sí,
una manera de escritura es en esta llamada estela 13 de la venta, ¿no? Fíjense cómo los datos más antiguos son justamente de lo que se llama cultura olmeca, ¿no? También cualquier cosa que queramos llamarle cultura olmeca, y pues justamente es ahí, ¿no? Donde van a hacer la escritura probablemente, en el Istmo de Tehuantepec. Y entonces en esta estela 13 de la venta, este se llama el embajador, o lo llaman el embajador, tiene ya la representación que después vamos a encontrar en los textos nahuas, ¿no? Si se acuerdan, veíamos la representación del códice Buturini de la salida de los nahuas de Aztlán, bueno, de los mexica de Aztlán, y está este mismo piecito, ¿no? Que indica un camino. Decíamos que había que pensar que se lee Octli en náhuatl, y bueno, esto de acá que probablemente es un nombre calendárico, ¿no? Entonces ya tenemos, por un lado, la indicación de que hay un avance, y un nombre calendárico o del personaje, o de un día de algún acontecimiento que no tenemos mucha más idea de qué es, ¿no? Además está desgastado, no se conoce a cabalidad la lectura de este texto. Y entonces, digamos, esto va a generar, a partir de ahí es donde se van a generar las dos grandes tradiciones que conocemos en Mesoamérica, ¿no? Tenemos la tradición oaxaqueña, de donde van a derivar, de hecho, las tradiciones mixtecas y nahuas, que son las que conocemos por el posclásico, y por otra decía, la tradición más ismeña, que va a generar la escritura maya, ¿no? Dentro de la tradición oaxaqueña, los primeros textos que podemos encontrar están en San José Mogote. No sé si han oído hablar de San José Mogote ustedes. Saray, ¿tú qué sabes de San José Mogote? Yo no me acuerdo, pero lo vimos en mi clase de arqueología olmeca. Creo que como que fue una de las primeras o más antiguas zonas arqueológicas. No, la verdad yo no me acuerdo muy bien. Bueno, hablemos rápidamente, ¿no? Lo que podemos decir de San José Mogote es que es de los primeros centros urbanos de Oaxaca, ¿no? Y justamente se ve que en algún momento hubo conflictos bélicos en la región, y probablemente de esos conflictos bélicos, la conclusión que llegan es que se unen varias de estas comunidades que están en el Valle de Oaxaca, en los valles centrales, y digamos como que fundan finalmente Monte Albán, ¿no? Y entonces, digamos, es un continuo de una tradición ahí histórica que viene de estas comunidades mucho más dispersas, estas aldeas que seguramente ya tienen una estructura jerarquizada, y después el desarrollo y la fundación conjunta de este centro ceremonial mucho más grande que va a ser Monte Albán, ¿no? Pero bueno, justamente esto de los conflictos bélicos, y por eso decía que la escritura tiene cierto desarrollo político en la zona, lo que podemos ver y que se encuentra en esta zona arqueológica son esto que después llamarán los danzantes, ¿no? También hay varias representaciones así en Monte Albán de probablemente esclavos que han sido sacrificados, o señores que han sido capturados y sacrificados, y entonces aparecen en esta posición representando pues seguramente el sacrificio ritual, ¿no? Y ya vemos también aquí encontramos indicios del calendario mesoamericano, ¿no? Que también ya presupone una forma de escritura. De hecho, este es el signo, pues ya que se va a hacer convencional también en esas tradiciones de movimiento, ¿no? De Olin, que de hecho el Olin en náhuatl, pues es muy parecido a esto que vemos acá, ¿no? Si lo estamos sobreinterpretando, bueno, a lo mejor, pero digamos, por lo menos el signo es muy parecido a lo que después nosotros podemos encontrar así, ¿no? Y bueno, donde sí ya en la tradición oaxaqueña, sin duda, ahí, se fue para adelante, o para atrás, no sé, ahí está. En donde sin duda ya podemos encontrar escritura, ¿no? Una escritura mucho más elaborada, ya no solo de nombres calendáricos, es en esta estela llamada estela 12 y 13 de Monte Albán, ¿no? En donde, bueno, el caso propone que esto es un verbo, que es asentarse, ¿no? Y bueno, ahí tenemos nombres calendáricos, y esta en particular pues no ha sido interpretada porque seguramente hace referencia a una tradición mucho más, perdón, una lengua zapotecana, ¿no? Y entonces desde ahí pues todavía no conocemos cómo se lee, pero bueno, ya tenemos aquí muchas características que de hecho también encontramos en la escritura maya de la época, ¿no? Los cartuchos calendáricos, que es algo muy importante, y la representación de números, fíjense 5 y 3, o sea, esto es un 8, esto debe ser un día,
esto debe ser un verbo y probablemente esto sea, es más, esto seguramente son, proponen las nalgas de alguien sentándose, ¿no? Porque recuerden, incluso en náhuatl, el verbo asentar es tomar el trono, ¿no? Y entonces, bueno, tomar el poder político. Y entonces desde ahí, pues ya tenemos representaciones que vamos a encontrar en todo el área, ¿no? Pero bueno, sigamos. Por otro lado, la otra tradición de la que podemos hablar en este caso es la tradición del sureste, que es una tradición que proviene de las formas que veíamos al principio, por ejemplo, de la venta, pero que pasan ya por las comunidades que podemos llamar epiolmecas y mayas, específicamente por las comunidades de habla protozoque, ¿no? Es decir, lenguas emparentadas con el mije y el zoque actual, probablemente desarrollaron el primer sistema mucho más elaborado de escritura que vamos a encontrar en la llamada Estela 1 de la Mojarra, ¿no? Esta es la Estela 1 de la Mojarra, y esto sí ya ha sido interpretado, hay propuestas de lectura, y aquí de hecho ya vamos a encontrar características mucho más familiares, digamos, a la propia tradición maya, es decir, sobre todo, vamos a encontrar el sistema calendárico que llaman cuenta larga, ¿no? Que hace referencia a una fecha inicial hace como 5,000 años y a partir de la cual se dividen periodos múltiplos de 20, ¿no? El Kin, Baktun, Katun, etcétera, etcétera, que van a representar el paso del tiempo según esta específica fecha de inicio, ¿no? Y entonces se propone, ¿no? Los lingüistas que han interpretado esto, que la lengua en la que se escribió es el protozoque, y de hecho de este tipo de escritura va a derivar la escritura maya, ¿no? Y bueno, esta es la parte en donde se lee la cuenta larga calendárica de esta estela, que tiene la fecha 8.5.3.3.5, y que según las correlaciones correspondería algo así al 19 de mayo de, del 143, y luego hay una segunda fecha que sería el 11 de julio del 156, ¿no? Ya esto pues es también con conversiones al calendario. Y bueno, evidentemente la más famosa de todas las tradiciones, ya lo decía Sofía, es la tradición maya, ¿no? Este, sin duda, es el corpus más amplio de Mesoamérica. Se debió haber escrito en una lengua que podemos llamar cholano antiguo, y también los textos más modernos en maya yucateco, ¿no? Ambas son lenguas de la familia mayense, y entonces también más o menos los principios son de sonidos, los principios silábicos para una y otra son muy parecidos porque son lenguas muy emparentadas, ¿no? Esta escritura se empleó casi, de hecho, desde finales del preclásico, durante todo el clásico, y todavía encontramos escritura del posclásico en 2 códices, ¿no? Solo 2, ahora se propone que 3 códices mayas prehispánicos sobreviven al periodo a esta quema de maní, ¿no? Porque fueron enviados antes a Europa, que son el llamado Códice Madrid o tricortesiano y el Códice Dresden, ¿no? Que se supone que es en el Códice Dresden en el que de hecho se logra interpretar por primera vez la escritura maya, ¿no? Estos principios de escritura logográfica. Y bueno, esto aparece además escrito en un montón de monumentos de piedra en las zonas arqueológicas, y entonces, bueno, esto ya, el desciframiento de esta escritura, pues ya está muy avanzado, ¿no? Ya hemos logrado leer, bueno, ya han logrado leer un montón de monumentos, y hay momentos en que se hacen ciertas afinaciones o se proponen lecturas de ciertos logogramas en específico, pero el sistema en general pues ya tiene principios muy claros para su lectura, ¿no? Y entonces, esto de acá, pues bueno, en cholano antiguo se lee como tienen arriba, no voy a ni intentar pronunciarlo, y en castellano o español, ¿no? Diría esto, ¿no? 9 bactunes, 12 catunes, 15 tunes, 13 guinales, 7 días, ¿no? Esta es la cuenta larga, 9 manic, 9 chen, ¿no? Y esto es enero 4 del 688. En el día 20 de la luna, ¿no? Además, esta obsesión con el tiempo de estas comunidades aparece en todos los momentos de la escritura, entonces han pasado 20 días de esta luna nueva, y hay un concepto de ataduras de la luna. Nació este Jau, ¿no? Kak Tiliuk Changchak, divino señor de Saj. Y luego pasaron tantos días para que se hiciera señor divino de este lugar Saj, ¿no? Y entonces así nos van a ir contando un montón de sucesos de estas comunidades, lo cual en primera instancia nos debería llevar a decir
que claramente aquí, incluso en los términos más occidentales de historia, pues estamos ante un texto histórico, ¿no? Nos está dando cuenta de acontecimientos que además son verificables, que además están en términos de, ¿cómo se llama? Arqueológicos, ¿no? ¿Hasta aquí todos vamos bien? Ok, bueno, entonces, la que nos importa más a nosotros, pues claramente es la escritura náhuatl, ¿no? Insisto, tiene todos estos mismos principios, pero va a ser mucho más reducido su corpus y vamos a encontrarlo en menos lugares, vamos a encontrar menos textos en escritura náhuatl, ¿no? De la época prehispánica quizás podríamos proponer que el Códice Boturini sí pertenece a esa tradición que no fue quemada, ¿no? Y el resto de los materiales nahuas, lo que sí tenemos que asumir es que son del periodo colonial, es decir, aunque siguen estos principios y en muchas ocasiones vamos a encontrar escritura, incluso de nombres prehispánicos, de nombres españoles con estos principios logográficos, y aunque entonces los principios sobreviven, pues todos fueron elaborados ya a solicitud de autoridades, ¿cómo se llaman? De autoridades metropolitanas, de autoridades coloniales, ¿no? Esta tradición está muy relacionada con la tradición oaxaqueña, que probablemente se haya dispersado hasta Teotihuacán y ahí haya conformado otra tradición que llaman Mixteca Puebla, de donde los grupos del centro de México habrían tomado estas características para desarrollar pues su propia, digamos, versión de esta escritura, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Exactamente igual que en la escritura maya o en la escritura mesoamericana en general, podemos encontrar una serie de sílabas y de logogramas, es decir, símbolos que dan cuenta de palabras completas en náhuatl y elementos que complementan de alguna manera la lectura de este signo, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? ¿Alguien reconoce qué es esto? ¿O se imaginan qué es esto? ¿Unos dientes? Son unos dientes. ¿Y se acuerdan cómo es dientes en náhuatl? Tentli, ¿no? Ese es labio, pero es Ah. parecido, es parecido. Se lee tlantli, ¿no? Bueno, tlantli son los dientes. Y entonces vamos a cortar la primera sílaba de este elemento, tlantli, para usarla como complementador de este. Y entonces, esto es un oshit y tiene un tlan, y entonces nos da Oshitlan, lugar donde hay este ungüento que se llama Oshit, ¿no? Y entonces justamente es así como vamos a ir interpretando la escritura en estos textos donde todavía está presente el principio logográfico, ¿no? Veamos, por ejemplo, esta línea. Dice que es M más I. ¿Qué es esto? Una flecha, ¿no? Es una flecha, exactamente. ¿Y cómo se lee flecha en náhuatl? Bueno, ¿cómo se dice flecha en náhuatl? Atl, ¿no? No, ese es agua. Atl es agua. Bueno, es Atlatl, algo así. Ese es otro tipo de arma, el matlactli. No, este es mit, ¿no? Esto es una flecha, es mit. Y entonces fíjense, esto va a ser la sílaba mi. ¿Qué creen que sea esto de acá? Pues es como una planta, ¿no? ¿Qué planta es? Sí, es efectivamente una planta. Parece un maguey. Exacto, es un maguey. ¿Y cómo se dice maguey en náhuatl? Esto es metk, metk. Y entonces, fíjense, otra vez empieza por me, y esto sirve para la sílaba me. Justamente este es el principio que va a guiar la escritura de estas comunidades, ¿no? El último, este es muy fácil, ¿qué es?
Esto es así, hasta en nuestra interpretación del cuerpo es exactamente igual como lo dibujamos. ¿Una mano? Exacto, es una mano. ¿Y cómo se dice mano? Might. Ay, Sí, exacto, se dice might. Y entonces, justamente, esto representa la sílaba ma, ¿no? El sonido, la primera sílaba de la palabra que está representada es la sílaba por la cual aparecen estos elementos, ¿no? Y entonces, justamente, a lo que quiero que lleguemos es que observemos que incluso en estos momentos, en estos principios de textos históricos que se elaboraron en la colonia, pues seguimos manteniendo estas relaciones de escritura, ¿no? Y esto significa de alguna manera que a pesar de que, digamos, no fuera una escritura a la europea, entre comillas, perfecta, en ese sentido de que no deja tanto lugar a interpretaciones, hay también en esta tradición un una constante intención de dejar datos para la conformación de estos textos históricos, ¿no? Y en ese sentido, pues justamente esta idea de que el mito es solo oral y la historia es solo escrita, pues ya habría que deshacernos de ella, porque además aquí estamos ante elementos que sí hablan de escritura y que nos están constatando que a pesar de que tenemos todavía que esperar datos que ya perdimos para siempre, porque la lectura de la historia o de un evento en específico era un acto performativo, ¿no? Que no solo tenía este componente oral, sino que implicaba todo un rito a través del cual se contaban las narraciones históricas. Bueno, esos datos ya fueron, pero igual mantenemos un poco de esas interpretaciones a través de estos elementos que se mantienen en la escritura mesoamericana, ¿no? Y justamente eso es algo que tenemos que observar. Las tradiciones de escritura en toda esta área van a mantener, por ejemplo, ciertas tradiciones, ¿no? Sobre todo, lo decía, son forma de propaganda política que debemos pensar en términos tanto horizontales como verticales. ¿A qué me refiero con horizontales y verticales? Son horizontales en la medida en que señores de otras comunidades pueden interpretar y leer estos dinteles, por ejemplo, el que está ahí es de Yaxchilán, como una manifestación del poder de la comunidad con la que están intentando hacer un pacto político o lo que están intentando no entrar en agresión, ¿no? Y entonces desde ahí lo que hay que pensar es que funcionan como para decir no te metas conmigo, ¿no? Es una cosa así. O alíate conmigo, mira qué bueno soy, que ya conquisté esta otra ciudad y ahora me pagan tributo, ¿no? Y entonces a través de ella existe entre la nobleza de otras ciudades la posibilidad de interpretar la historia de otra ciudad, ¿no? Y eso es vertical en la medida en que también quienes escuchaban y veían este tipo de narraciones que no pertenecían a ningún grupo jerárquico alto, es decir, no eran parte de la nobleza, pues también tenían claro que estaban ahí, digamos, en un espacio en el que tenían que acatar o podía caer algún problema político bélico, ¿no? Es decir, todo el mundo se enteraba. Al final la escritura en Mesoamérica tiene un poco algo así como de las monografías que uno pide en la papelería, ¿no? Digamos, por un lado tienen la imagen de la carita de así, no sé, de Benito Juárez, ¿no? Y atrás se cuenta una historia. Y entonces ya tienes una imagen del personaje, probablemente más en las monografías, ¿no? Además, seguramente hay una que es central, ¿se acuerdan de esas como de Grupo Editorial Sol, ¿no? Es una que es central, y entonces ahí está el resumen de absolutamente todo, y ya atrás ves la información, ¿no? Es algo así lo que está pasando. Hay una imagen que está acompañada de la parte fundamental que hay que aprender de este texto. Y entonces, por ejemplo, aquí pues dice, en el día 7 Imish, 14 Sec, cráneo enjollado, que es el señor de Yaxchilán, de otra ciudad, fue capturado y fue prisionero de Pájaro Jaguar, divino señor de Pachán, ¿no? Pachán era el nombre maya de Yaxchilán. Y entonces justamente es ese tipo de información la que vamos a encontrar. Y fíjense cómo es tan constante que en un texto posterior, ¿no? En la piedra de Tizoc, espero que hayan ido al Museo de Antropología, donde está esta piedra, ¿no? Que es un Temalacat, encontramos una representación similar, ¿no? Fíjense cómo aquí agarrar por los pelos a una persona es hacerlo esclavo. Bueno, aquí estamos justamente ante la misma representación, en este caso Tizoc, el
señor Nahua, ¿no? O el señor Mexica, está agarrando de los pelos ¿a quién? Este símbolo lo acabamos de ver al principio. Sí, ahí viene, ¿no? Con a Colgua, ¿no? Sí, y además, como dice David, y además ahí bien, justamente es el año del sometimiento de este señor a Colgua, ¿no? Y entonces justamente si van, ¿no? Si un día, porque además no les conmino a que salgan en pandemia, pero si de todos modos lo van a hacer y un día van al Museo de Antropología, fíjense todos los nombres de lugares que están en la piedra de Tizoc, todos pueden ser leídos justamente a partir de este principio, ¿no? Conocer el logograma principal, en este caso el coli, y ciertas especificaciones como esta lectura de agua como A, ¿no? Obviamente, otra vez estamos ante manifestaciones muy particulares de cómo se escribe, por ejemplo, agua, ¿no? Y agua siempre va a tener esta cosa como que es un charco y una representación como de caracoles, ¿no? Los caracoles están colgados del agua y esa es la manera en que se representaba ate en la lengua, ¿no? Entonces, digamos, esa va a ser una de las cosas que se va a narrar, una que ya vimos, ¿no? Este tipo de origen de los grupos étnicos, por ejemplo, en los textos que hablan de la peregrinación, y ya hasta lo habíamos analizado, ¿no? Está el camino, está el verbo ictoa, está aquí Huitzilopochtli en su tlaquimiloli, ¿no? En su envoltorio sagrado, que está diciéndoles, pues vámonos, ¿no? Y es lo que está diciendo acá, y aquí empieza el camino de los nahuas. Y bueno, también otra cosa que se solía representar era la entronización, ya habíamos dicho, ¿no? Y entonces es este tipo de representaciones con estos textos en donde se está hablando de se sentó un nuevo señor, ¿no? Este es el único ejemplo que viene acá de la tradición más oaxaqueña, más mixteca. Vean que son bien distintas, además, a pesar de que hay cosas que se comparten, la representación gráfica de las cosas sí cambia de tradición en tradición. No podemos hablar, como no hablamos de un solo alfabeto en Europa, no podemos hablar de una sola tradición de escritura en Mesoamérica, a pesar de que todas comparten principios, ¿no? Y bueno, cosas que ya conocemos mucho más coloniales, la administración del Estado también podría escribirse, ¿no? Digamos, esta otra finalidad de escritura en el mundo administrativa también existía aquí, y bueno, en este caso ya en papel europeo, ¿no? En el formato de libro, etcétera, la llamada matrícula de tributos, que justamente establecía los pagos que se le tenían que dar a la Xcantlactoloyan, ¿no? A la Triple Alianza. Y bueno, textos también que ya habíamos hablado, y fíjense cómo además son parte de las diferentes tradiciones históricas las que se escribieron, ¿no? Hablábamos de cosmogonías, hablábamos de mapas históricos, hablábamos de anales, y justamente pues son los que tenemos aquí, ¿no? Cosmogonías, anales, historias de señores y acontecimientos de estos señores que son importantes para la comunidad como conquistas, etcétera, ¿no? Cabe decir que además, bueno, para estas comunidades, bueno, la escritura era divina, ¿no? Había sido legada a los hombres a los humanos a través de algún dios que solía ser representado. En algunas ocasiones es un dios cultural mucho más grande como Quetzalcóatl. Para los mayas era este dios mono que está representado aquí como un escriba. Y fíjense que además esto es Itzapnaj, ¿no? Entonces también hay una relación entre los dioses más, digamos, más conocidos, más importantes de los diferentes panteones y sus manifestaciones como escribas, ¿no? Esto además es la representación de un códice. Esto es piel de jaguar, ¿no? Por eso tiene así como puntitos, porque se ponían en piel de jaguar estos textos, ¿no? Y bueno, además estos eran enseñados. Esto es un cajete de Toniná, en donde hay un maestro enseñándole a escribir pues números a un alumno que se ve bastante acongojado, ¿no? Así están ustedes aprendiendo náhuatl y yo así me pongo cuando les enseño, no es cierto. Pero justamente vean cómo sí hay una intención de enseñanza, ¿no? Es también una tradición social que tiene que enseñarse y que tiene que mantenerse. Y entonces hay especialistas, ¿no? Los que en náhuatl vamos a llamar tlacuilo, que están dedicados solo a esto, a escribir o pintar, ¿no? Recuerden, lo que sí es que hay una unión muy clara entre los dos conceptos de escritura y pintura. ¿Por qué? Porque pueden ver que en buena parte pintar, escribir, aunque sea en términos logográficos, sí pasa por lo que pensamos del pictograma, es decir, sí hay que hacer dibujos, por lo menos, ¿no? Y entonces las dos ideas están unidas. Y bueno,
lo que podemos pensar es que la tradición se mantuvo lo más que se pudo y con diferentes fines, ¿no? Está este que se llama el Códice Testeriano, que es un Padre Nuestro de 1524, escrito en imágenes, simplemente imágenes que permiten, en este caso sí ya mucho más pictográficas, llamémosle, permiten mantener una relación como mnemotécnica, ¿no? Esto más bien ya es una especie de fusión que hicieron los franciscanos para la enseñanza de la doctrina cristiana, pero que de alguna manera se basa en estos mismos principios, ¿no? Y entonces vamos a encontrar este tipo de escritura y estos tipos de principios en, digamos, todavía el siglo XVI, y se va a mantener todo lo que sea posible en lienzos, en textos como la historia tolteca chichimeca, incluso en los textos que decíamos otra vez, los códices techiloya, ¿no? Entonces, digamos que tiene una profundidad histórica bastante grande la escritura en Mesoamérica. Pero bueno, ya. Eso era todo lo que quería que tocáramos de la escritura para pues pensarlo en términos de historia, ¿no? O sea, para que vean que hay una tradición histórica de escritura también en el mundo mesoamericano que es muy importante y que no hay que olvidar, ¿no? Y que también hay que traer a colación cuando nos encontramos ante esta lectura de que un texto o un algo es mítico nada más porque no había escritura o pertenece a tradición oral, ¿no? No es cierto, o sea, sí es la oralidad un punto fundamental de esta tradición, pero también hay maneras de mantener la oralidad con algunos elementos gráficos, ¿no? Y ortográficos incluso, de escritura, que son los que estamos viendo acá. Pero bueno, ¿alguna duda de esto? Y ya en última, porque me pareció importante que lo vieran. Pues, ¿no? También es bueno tener esa profundidad histórica. Pero bueno, ¿algún comentario, duda, sugerencia? O ya nos vamos de nuevo un poquito a sintaxis para acabar la clase de hoy. La cara de Sofía, no más sintaxis, por favor. Va a ser rápido. Más bien, aquí va a ser ustedes los que van a ayudarnos a ver qué es lo que está pasando con los verbos del texto del memorial breve, ¿no? Bueno, justo. Regresemos. El texto del memorial breve pertenece a esta tradición histórica en donde se nos habla de la migración y se nos habla del origen de un grupo étnico particular. Recuerden, la historia para estas comunidades es importantísima en esas medidas, en que permite establecer una integración étnica identitaria y permite explicar las relaciones políticas de un momento específico, ¿no? De esto también ahora van a leer otra cosa. Ahorita, al final de la clase les digo qué, pero bueno, está escrito en náhuatl, ¿no? Que son las tradiciones que la lengua que estamos enfrentando aquí en la clase, y hay una serie de verbos que ustedes tendrían que haber localizado, bueno, lo hicieron, y tendrían que haber segmentado en términos morfológicos, ¿no? Entonces, pensando en esa segmentación, yo quisiera creer que algunos verbos les parecieron particularmente raros. Y justamente, bueno, reuní un grupito de esos verbos, que son los que tiene en el pizarrón, y la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué tienen en común todos estos verbos que tenemos acá? Si quieren, vamos segmentándolos, ¿no? Ya los segmentaron, ya no tendría que ser tan difícil. Empecemos con Oquihuatlacanotztilla. ¿Cómo segmentamos? ¿Cómo podemos cortar Oquihuatlacanotztilla? O bueno, si quieren, vamos por uno que está todavía más fácil. Chanchuticate. ¿Cómo segmentamos Chanchuticate? A ver, alguien escribió por el chat y propone
digamos, los cortes que son como los que más hemos estado trabajando, de hecho, ¿no? Dice Sarai, bueno, cortamos el ti y este catej, y esto ya, en este momento no debería quedarnos dudas. Este es un verbo auxiliar, ¿no? Es el verbo estar, está en plural además. Tenemos este ti, que es la ligadura, y hasta aquí les pregunto, si hay dudas, díganmelo, pero les pregunto si tienen dudas, pues. Ok, entonces, para todos claros eso. ¿Qué hacemos con esta parte de acá, que es la que ahora nos va a interesar, de hecho? Ya, el ticate lo sacaron. ¿Qué verbo tenemos ahí? Chihuahua. Ay, Fíjense, las dos respuestas que dan son las adecuadas. Por un lado dicen, fue Sofía y ya no escuché quién más, que dicen que está Chihuahua, claro que aquí está Chihuahua, y por aquí está Chan, ¿no? Y entonces dice Jennifer en el chat, tenemos Chanchihuahua. ¿Qué es este Chan de acá? Y entonces, ¿qué es Chanchihuahua además? Dice Sofía, es casa. Efectivamente, tenemos ahí el sustantivo. Ay, ahora me estorba el chat, pero me dejen lo quito. No me deja. Bueno, creo que ahí está. Tenemos chan, que esto es chantli, y además tenemos el verbo chihuahua. Y entonces, ¿qué es chihuahua? En eso ya no debería haber más dudas, pero igual, ¿qué es chihuahua? Está lloviendo re feo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es chihuahua, jóvenes? Hacer, dice Jennifer. Exactamente es hacer. ¿Y qué hace el chantli ahí, metido? Podría ser como un auxiliar, algo así. ¿Cómo un auxiliar será ahí? Em, pues como los que hemos visto, no sé. Pero no sé por qué iría antes. Ok, bueno, ahí Saraí nos está dando una cosa que es bien importante. Va antes del verbo, ¿no? Y entonces ya desde ahí, digamos, no se comporta por lo menos como el otro grupo de verbos auxiliares que hemos visto. Pero además, antes habría que decir, ¿por qué no puede ser un verbo auxiliar? Porque no hay ligadura. Bueno, porque no hay ligadura sería un elemento, una razón, pero antes de otra cosa, chantli es un verbo. No, es un sustantivo, ¿no? Y entonces lo que tenemos en este caso, por ejemplo, es que chantli está especificando, quizás, digámoslo así, un valor de chihuahua. Chihuahua es hacer, chantli es casa. ¿Qué será chanchihuahua? Como hacer una casa, ¿no? Hacer Exacto. casa. Dice esa vida, es hacer casas. Más que una casa en específico, es hacer casas. Y entonces, ¿qué está pasando en este caso? ¿Qué otras particularidades tenemos del verbo chihuahua? Si yo les voy a poner la oración de siempre, ya han de estar hasta aburridas de ella, pero bueno. Quichihua in Tlaxcali. ¿Qué es Quichihua in Tlaxcali? Ya esa todo el mundo se la sabe. Ah, dice Eric, tortillas, Tlaxcali es tortillas, pero entonces Quichihua in Tlaxcali sería hace tortillas, ¿no? Como dice David, ella hace tortillas. ¿Qué particularidades tiene aquí el chihuahua? ¿Qué morfema tiene acá? El tercer objeto.
Exacto, tiene la marca de objeto, ¿no? De tercera. Y acá, chiwa siempre es un verbo transitivo, ¿no? De esos que requieren un objeto para especificarse. ¿Qué está haciendo Chantley ahí? ¿Existe la marca de objeto? No. ¿Por qué creen que no está en la marca de objeto en esta palabra? Porque ese es el objeto. Exacto, exacto, no, exacto, Saray. Porque Chantley es el propio objeto de Chihuahua. Y entonces, ¿qué estamos aquí? Esto es un fenómeno, justo es lo que vamos a ir viendo la próxima clase, pero para que vayamos entrando en tema, que llamamos incorporación nominal. ¿Qué es la incorporación nominal? Justamente esta capacidad que tiene el náhuatl y varias otras lenguas, ¿no? De hecho, las lenguas que llamamos polisintéticas tienen mucho esta capacidad, y el náhuatl es una lengua polisintética, de, por ejemplo, en este caso, quitar el objeto específico o general de este verbo para introducir el sustantivo que en este caso es el objeto de ese verbo, ¿no? Y entonces, en realidad lo que estamos haciendo es generar un nuevo verbo. Existe el verbo chiwa, y yo puedo decir algo así como Nikchiwa in Mochan, ¿no? Así como yo hago tu casa, yo construyo tu casa, pero también puede hacer, no sé, algo así como, no, pero aquí se va a ver un objeto porque lo voy a hacer en un aplicativo, espérenme. Bueno, nada más simplemente ni chanchiwa, ¿no? Yo soy constructor de casas. Y entonces ese más bien ni chanchiwa, incluso ni chanchiwani, tendría que ser la manera en que a lo mejor alguien que se dedica a la construcción de casas hablaría de sí mismo, ¿no? Pero tiene la condición de que justamente estamos construyendo un elemento y estamos aprovechando el verbo general, por ejemplo, chiwa, para hacer, para especificar. A la vez, estamos haciendo un verbo transitivo como chiwa, lo estamos haciendo intransitivo al meter el objeto directo de ese verbo a la palabra verbal. ¿Cómo sabemos en este caso que este verbo es intransitivo ya? Porque no tiene marcas de objeto, ¿no? La palabra es chanchiuticate. No hay un chanchiuticate. De tal manera que, en este caso, Chihuahua, pues digamos, ha cancelado la posición de objeto que tenía para poner una nueva palabra, un nuevo sustantivo, que va a ser su viejo objeto directo en un nuevo verbo. De tal manera que podríamos hacer el verbo tlaxcalchiwa. ¿Qué creen que sería el verbo tlaxcalchiwa? Si Kichiwa en Tlaxcali es él hace las tortillas, ¿qué sustantivo tenemos metido acá? Pongámosle el Nitlaxcalchiwa. ¿Qué verbo es de principio? Ya lo sabemos, ya lo hemos dicho como 10 minutos. Yo hago tortillas. Exacto, Nitlaxcalchiwa, ¿no? Aquí lo que tenemos es un nuevo verbo y fíjense, otra vez pasó lo que pasa con chanchuticate. Metimos la palabra tlaxcali, a un verbo en su posición de objeto y entonces creamos el nuevo verbo tlaxcalchiwa, que literalmente este es hacer tortillas, es como si además es algo que yo hiciera cotidianamente, ¿no? Si yo tuviera mi comal y saliera con mi comal a vender tortillas acá al tianguis, yo tlaxcalchiwa, ¿no? Ni tlaxcalchiwa, yo soy alguien que se dedica a usualmente a hacer tortillas.
Y entonces fíjense, una cosa que va a ser importante es que va a cambiar un poco el sentido del verbo, ¿no? Vamos a tener que proponer que tenemos un verbo base, un verbo que va a aportar como el significado general, y a su izquierda, un sustantivo que va a interpretar o va a proponer alguna nueva interpretación de este verbo. Y por lo tanto, va a ser un nuevo verbo que en este caso, en particular en este caso de Chihuahua, vamos a hacer una tipología la próxima clase de estos elementos. En este caso de Chihuahua, está cancelando al objeto directo. Y entonces, tenemos un nuevo verbo intransitivo basado en un verbo transitivo que se intransitivizó, ¿no? Recuerden que habíamos visto procesos para cambiar la valencia de un verbo como la voz pasiva. Este es otro recurso, meter un sustantivo en un verbo y entonces bloquear cualquier posibilidad de las marcas de objeto. Y entonces, digamos, esto va a ser un primer caso. Y esto va a establecer una relación que vamos a encontrar con el verbo principal, ¿no? Y entonces, esta es una manera en que el náhuatl, recuerden, al principio de este semestre les dije que en este semestre íbamos a ver las razones por las cuales se cree que el náhuatl tiene palabrotas, ¿no? Y veíamos que en los textos anteriormente ni nos aparecían, ¿no? Ahora empiezan a salir unas cuantas, de todos modos no son muchos, ¿no? Y todos los que aparecen en ese texto además son verbos. Entonces, bueno, tenemos este primer caso de meter un sustantivo en un verbo y bloquear el objeto directo. Y fíjense qué tienen en común, qué les ha pasado en común a Tlaxcali y a Chantli para poder meterse en ese verbo. ¿Pierden el absolutivo? Exacto, lo que dice Sofía es lo que sucede. Para poder meterse en estos verbos, es la raíz la que entra, ¿no? Bueno, no necesariamente la raíz, pero sí la base sustantiva, sin el absolutivo. Y entonces por eso no es chantlichihua, sino chanchihua. Recuerden que lo que nos importa es esa parte, ¿no? Donde está el significado de los sustantivos, es lo que no tiene el absolutivo. El absolutivo solo nos ayuda a decir, este es un sustantivo que no ha tenido ningún proceso. ¿Qué proceso puede sufrir? Justo, meterse en un verbo. Y entonces justamente vamos a encontrar esta serie diferente de posibilidades de incorporar, ¿no? De incorporación nominal de elementos dentro de verbos. Entonces, bueno, ya resolvimos uno, ya tenemos chanchuticate. Pasemos a quincempachoaya. ¿Quién propone una segmentación para quincempachoaya? Quitamos el tiempo. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? El imperfecto. El imperfecto, exacto, Sara. ¿Y cuál es el morfema del imperfecto? El ya. El ya, ¿no? Y entonces del ya nos podemos deshacer ahorita, este no nos importa, ni vamos a hablar de él, ¿no? Bueno, ya quitamos el tiempo. ¿Qué más le podemos quitar de esas cosas que sabemos que podemos quitar a los verbos para encontrar cuál es el verbo que debemos buscar en el diccionario? Sería, este sí tendría el sufijo de objeto. Exacto, Y, Saray. Ujú. y ¿Cuál el sería? bueno, sería aquí Sería kin, ajá, y luego sen. y luego sen, y luego pachoa. Y ahora vayan al diccionario antes de buscar sempachoa y díganme, y más en el contexto en el que aparece el verbo en el texto, ¿qué es pachoa? Sería como gobernar, dirigir. Exacto, más que dirigir la primera, Sebastián, es gobernar. Y fíjense, este no ha perdido su transitividad, ¿no? De hecho, aparece en una parte del texto que dice que el hermano, si no mal recuerdo, es cuando el hermano dice que él quiere gobernar a todos.
¿no? Y entonces justamente para decir que quiere gobernar a todos dice Quinsempachoaya. Entonces, ya quitamos este kin que hace referencia a un ellos, a los que va a gobernar. Fíjense que en este no se ha perdido la transitividad, entonces, que era lo que apuntaba Sarai. ¿Cómo interpretamos este sen? Ya dije la traducción, además es gobernarlos a todos, o enteramente. Cenas de primero, ¿no? Exacto. Sarai le da el clavo. Sen es del numeral 1, ¿no? Aquí tenemos metido otro elemento que podríamos llamar sustantival, otro sustantivo, que en este caso hace referencia a un numeral 1. Y bueno, el 1, ya pongámonos incluso medio sufís, ¿no? En la distinción entre lo uno y lo múltiple, y ya saben, esta idea de lo múltiple siempre busca lo uno y lo uno siempre busca ser múltiple, y etcétera. No importa, el chiste es que vean que en uno también, cuando hablamos de uno en náhuatl, no solo hablamos de un uno, de una cosa, no sé, de un termo, sino ya habíamos dicho que hablamos también del conjunto completo de las cosas, hablamos de la unidad. Y entonces justamente aquí, este zen lo que está haciendo es contribuir al significado de Pachoa con este sentido de totalidad, de completud, de absolutamente todo, ¿no? Y entonces por eso es que podemos saber que Senpachoa, si sabemos que Pachoa es gobernar, Zen debe estarnos diciendo algo, entonces, respecto a la manera en que se gobierna. ¿Qué manera se gobierna? Se gobierna a una multitud, a alguien que es completamente, ¿no? Y entonces en este caso es a todos los grupos que conforman las personas que viven en Aztlán, ¿no? Que es justamente en el contexto en el que aparece el sentido. Y este verbo está aquí en particular para que entonces digamos que tenemos, fíjense, dos recursos distintos. Aquí cancelamos el verbo, el objeto directo. Hicimos un verbo intransitivo y, digamos, especificamos una relación entre el verbo principal y el sustantivo que está metido ahí. Pero aquí estamos diciendo algo acerca de la manera en que se hace. Es decir, esto es más como una, entre comillas, lo que podríamos llamar adverbios en español. Es decir, no solo se meten objetos directos en los verbos, se meten cosas que nos dan especificaciones que tienen que ver con las maneras en que suceden los eventos. Y entonces el problema es, bueno, luego tenemos que decidir qué tipo de relación hay entre los sustantivos y los verbos que aparecen ahí. Y ahora les pregunto, porque de verdad no sé, ¿Senpachoa aparece en el diccionario? Sí aparece, pero no tiene una traducción, nada más dice, se empachó nada más. Y manda a una parte del Códice Florentino, seguro, ¿no? Sí dice Bimer, fuente Bimer. Y a ver, búsquenlo con M, Senpachoa. Sí, sí, aquí sí viene, pero es un verbo transitivo y nos manda un francés, creo. También ha de ser Bímero o Simeón. Dice, no, dice enviar completamente. En la traducción dice enviar completamente. Sí, que es otro sentido de Pachoa, ¿no? Bueno, a lo que iba, afortunadamente sí aparece en el diccionario, pero a lo que voy es que además estos recursos nos permiten observar de repente, digamos, verbos que podemos nosotros referir, pero que no van a aparecer en el diccionario. Y entonces justamente, sobre todo con SEM, es una cosa que aparece mucho, o sea, con esta idea de unidad, que no aparecen los verbos catalogados, sino que uno tiene que buscar ya el significado específico a partir de este proceso. Entonces, además, es importante que aprendamos que estos elementos pueden entrar en los verbos porque justamente es tan regular en algunas ocasiones que a los que hacen lexicografía de esta lengua dicen, bueno, no importa, ya quien sepa un poco de náhuatl va a saber
cómo está conformado estos verbos. Pero bueno, y lo importante es ahora, llevamos dos recursos. Por un lado, cancelamos el objeto directo, por otro, establecemos maneras o relaciones particulares entre el verbo y el sustantivo que está metido, generalmente con el sentido de la forma en que sucede ese verbo o la acción. Y este, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos segmentar? Kitlamacatque. Quitémosle de nuevo el tiempo o la persona. ¿Qué podemos ir quitando? A ver, propone Sofía que hagamos este corte. Ki, tlaca, matque. Ahí ya reconocieron el sustantivo que está, pero nos falta el verbo. ¿Qué verbo está acá? Podemos quitar el que, ¿no? Sabemos que eso es plural y pasado. ¿Qué verbo tenemos ahí? Es un verbo raro, en realidad. No sé ahora si lo hemos visto, yo asumo que sí. Justo lo que dice Saray. Tenemos el verbo mati. ¿Qué es mati? Pensar. Pensar, saber, conocer, creer. Tiene una cantidad de significados, todos asociados justo a un proceso cognitivo, ¿no? Como de conocimiento. Justo, ese es el sentido de mati. Y luego tenemos un sustantivo que está ahí. ¿Cuál es? Gente. Gente u hombre, ¿no? Tlacat, justamente. Y ahora yo les pregunto, porque asumo que ya lo buscaron en el diccionario. Digamos, podríamos pensar que de alguna manera Mati y Tlaca se relacionan de la misma manera que Sempachoa, ¿no? O sea, como gobernar y una unidad. ¿Qué sería conocer gente, conocer, eh, conocer a un hombre? ¿Qué creen que significa Tlamat, Tlacamati? Y dos, ya lo buscaron en el diccionario, ya vieron qué es. En el diccionario sale como obedecer. Exactamente. Obedecer. Ese debe ser otro Mati, o no sé, Sofía, pero según yo, todas las definiciones de Mati están puestas en cosas cognitivas. Igual, si ahorita nos pasas la definición completa, estaría bueno. Pero bueno, Tlacamati es obedecer. ¿Hay alguna relación que podamos conectar nosotros casi con mucha claridad entre Tlaca, gente, y conocer, como conocer gente y obedecer? Pues quién sabe, ¿no? O sea, realmente esto ya es una cosa, una especie de relación que es muy oscura para nosotros, que claramente para las comunidades nahuas en algún momento tuvo sentido, ¿no? Porque se creó este verbo tlacamati y entonces a partir de ahí fue especificando su sentido. Recuerden que además estamos acercándonos a una lengua cuyo horizonte cultural, digamos, y por lo tanto también sus metáforas y la manera en que organiza sus palabras y las relaciones entre ellas es completamente distinta a la nuestra. Entonces hay veces que es mucho más clara la relación. Sempachoa, ahí no hay duda, es gobernar a todos, ¿no? En Chanchigua tampoco hay duda, es hacer casas. Va a haber veces en que podamos reconocer los sustantivos, los verbos que tenemos aquí, y no podamos procesar el significado completo de las cosas. Esto significa que tenemos un tercer recurso, tenemos tres. El sustantivo cancela un objeto
o algún participante obligatorio de la acción, el sustantivo que se mete establece alguna relación con el verbo y nos especifica la manera en que sucede, o bien lo que podemos decir para el caso, por ejemplo, de tlacamati, es que crea un verbo completamente distinto. Que estos sí los vamos a encontrar en el diccionario. No queda, sin duda, que nunca está de más, por lo menos, preguntarse qué relación podemos establecer, ¿no? Y justamente en muchas ocasiones, ir pensando en esa relación nos puede guiar para dar una traducción mucho más adecuada de los términos, ¿no? Igual, de todos modos, nos están planteando una base de significado de la cual partir. Tlacamati no es conocer gente, como por ejemplo si es Ishmati. ¿Se acuerdan qué es Ishmati? Y en dado caso, ¿qué sustantivo está ahí? Ojo, las partes del cuerpo son especialistas para meterse en estas relaciones. Miren, este es el corte. Ishtli es el rostro. Perdón, Saray, sí. Igual creo que ya me adelanté. Sí, era eso. Justo. Ok, gracias. Sí, justo. Ishtli es el rostro y Mati es conocer. Conocer el rostro de alguien es conocerlo en persona, ¿no? Y entonces, esto es conocer a un ente específico que tiene cara y que es, no sé, mi vecino, ¿no? Ahí sí, Ishmati tiene un poco quizás más sentido que Tlacamati, ¿no? O sea, conocemos el rostro, por lo tanto conocemos a la persona. Conocemos a la gente, por lo tanto la obedecemos, está más distante, ¿no? Se parece, por ejemplo, a este par, Kisa, ¿se acuerdan qué es Kisa? Exactamente, como dice Jennifer, es salir. Y ya habíamos visto, tiene una forma causativa que es Kishtia. ¿Y eso es? Yo hago salir, entonces, ¿cómo lo traducimos en español? Sacar. Sacar, exactamente, es sacar. Y luego vamos a encontrar un verbo maquishtía. Este de acá es mano y sacar. ¿Qué creen que significa maquishtía? Sacar la mano. Eso tendríamos que pensar si fuera súper regular el proceso. Justamente, sería una manera de interpretarlo. Pero no significa eso. ¿Qué significa? ¿Alguien lo quiere buscar en el diccionario? De verdad que no se van a creer lo que es. Salvar. ¿Dice? Salvar. Salvar o liberar. Salvar en términos, sobre todo religiosos, ¿no? Liberar en sentidos como de cautiverio o así. Y entonces, o sea, ¿qué relación hay entre la mano y sacar para dar este significado? Pues justamente, otra vez, las relaciones no son claras. Se ve que en el mundo náhuatl sí había una relación un poco más oscura, un poco más clara. A nosotros ya no nos llega, ¿no? Y entonces va a haber verbos que van a tener estas particularidades, ¿no? Y entonces, repito, ¿qué problemas tenemos aquí? ¿O qué casos tenemos aquí? Tenemos verbos en donde el sustantivo va a ser el objeto directo. Tenemos verbos en donde el sustantivo va a ser alguna especie de modificador adverbial, llamémosle así, que especifica un modo de la acción, o una manera más bien en que se desarrolla la acción, y tenemos verbos en donde ya, por lo menos para nosotros, la relación no es clara. Y entonces estamos ante un nuevo verbo que fue creado a partir de integrar un sustantivo a un verbo. Y entonces, como pueden ver, la cosa con esto es que es un proceso súper constante en el náhuatl. Y entonces sí, aquí sí vamos a ver cómo se empiezan a crear nuevos verbos a partir de una serie de elementos o de raíces que son poquitas, ¿no? Que es un proceso que además el náhuatl le gusta mucho, ¿no? Pero bueno, justamente este va a ser el tema con el que vamos a entrar el martes. Ese día pues ya no nos va a dar tiempo, revisamos las listas de verbos que hicieron, de tal manera que todavía, ¿no? Porque todavía pueden hacerlo, hay que reajustar cortes de esos verbos pensando en que hay sustantivos metidos ahí,
es momento de ir a hacerlo, ¿no? Justamente para poder identificarlos. Y bueno, eso va a ser la tarea para el próximo martes. Y antes, lo que hay que decir es que, bueno, ya espero que hayan revisado sus artículos, sus ensayos, ¿no? Ya subí todos, no todos los subieron, lo cual recuerden que las tareas están importando mucho, pero además algo que es importante decir es que hay una necesidad, se ve una necesidad de escritura de su parte, ¿no? O sea, no lo digo como un juicio malévolo ni nada del estilo, pero bueno, no sé, por mi propia formación en letras, creo que la escritura es antes que nada una cosa que hay que ejercitar, es como hacer ejercicio, ¿no? O sea, si uno quiere estar, no sé, pues fuerte o lo que sea, o delgado, hay que hacer un montón de ejercicio y se consigue. Escribir es exactamente eso, no porque sean ustedes incapaces de hacerlo, sino porque es una cosa que hay que estar ejercitando. Y entonces me parece que está bien que hagamos estos ejercicios de ensayo, ya que tuvimos este primero, y entonces vamos a tener ahora uno nuevo que no va a pasar por exposición, ¿no? Ahora en el grupo de Facebook les voy a subir un texto que también personalmente, ¿no? Me parece como fundamental para entender un poco las perspectivas históricas e ideológicas, digamos, de estas comunidades y que toca de algún punto el tema justamente de la migración, ¿no? Entonces vamos a leer, les voy a subir ese texto en PDF, ay, se me olvida el título, pero aquí lo tengo, se llama Mito y Realidad de Suyúa, ¿no? De este López Austin y de López Luján, en donde se expone, ¿no? Cuáles son, no sé si lo han leído, si ya se los han dejado en alguna clase primero. No, bueno, pues vamos a leer entonces este texto, ¿no? Básicamente trata de cómo políticamente se organiza la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Y cómo se integran estas narraciones de migración en este gran plano político, ¿no? Y entonces justamente la pregunta guía, igual la voy a poner ahora en el grupo cuando sube el archivo, que tienen que responder es justo, ¿cómo se relaciona, pensando en esta idea de Suyúa, las diferentes narraciones de las migraciones, por un lado, y otra vez la que siempre es nuestra guía en este momento para estos textos, y el concepto de historia para estas comunidades, ¿no? Ya tuvimos un primer acercamiento a este concepto ahora con la lectura de Navarrete. Bueno, ahora hay que intentar meter ese concepto en toda esta cosmovisión mucho más amplia, en donde se ve que tiene un límite, un fin mucho más amplio, ¿no? Y entonces hay que intentar conectándolo. Y bueno, van a ser 3 cuartillas intentando responder esa pregunta. ¿Por qué tienen que responder preguntas? Porque justo en el ensayo pasado, de repente se fueron cada quien con el tema que querían tocar, pero no contestaron la pregunta, ¿no? Y digamos, esa es la guía sobre la cual necesitamos hacer nuestra escritura, ¿no? Se nos plantea una cosa y entonces hay que intentar responderla. ¿Por qué además es importante? Porque ustedes ya están al borde de empezar a escribir su tesis y escribir es lo que van a hacer en la tesis. Y entonces no puede pasar que no ejerciten la escritura, ¿no? Entonces, bueno, les subo ahora el texto en PDF. Esta entrega va a ser en 3 semanas, me parece más que suficiente para leer el texto, que es muy chiquito y en realidad se lee muy fácil, y escribirlo. Y además, otra cosa que se nota es que no solo escriban y suban, ¿no? La escritura hay que dejarla reposar, hay que regresar a ella, hay que corregirla, porque no es lo mismo un borrador que ya un texto acabado, ¿no? Y entonces, para que tenga más sentido que esta escritura, pues bueno, lean esto en una semana, hagan el borrador en una siguiente semana, corrijan el borrador una semana después, déjenlo descansar, ¿no? Y entonces justamente así, 3 semanas me parece el tiempo adecuado para hacer un ensayito como el que les pido, ¿no? Entonces, esa tarea va a quedar para un tiempo a futuro, y la próxima clase, insisto, pues regresaremos a ver los verbos del memorial breve, ya pensando en estos otros cortes que hay que hacer. No hay que buscar si en algunos hay sustantivos para reajustar este análisis, ¿no? Pero bueno, hasta aquí dudas. Bueno, entonces si no tienen dudas, pues nos vemos el martes. Pues tengan buen fin de semana. Si no se han vacunado, todavía mañana pueden ir a vacunarse, no lo dejen pasar, ¿no? Vale. Dale, muchas gracias, Mauro. Nos Nos vemos. vemos, que estén bien.